vuelta después de esta linda conversación con Martín Farina sobre lo que va a ser Contracampo, contrafestival que verdaderamente nos entusiasma mucho. Obviamente vamos a estar ahí para cubrir ambos eventos, pero hay que decir que Contracampo pinta muy bien, pinta muy interesante para lo que uno entiende que es un festival de cine y lo que cree que puede llegar a contraponer a lo que está sucediendo. Totalmente de acuerdo. Pero después vamos a volver sobre ese tema, porque nosotros y la perra seguía y seguía, ¿no? Digo, es como de repente ya pensaste que el programa terminó y nosotras, No, pero no. ¿sabes qué más me Pues molesta? no, mi ciela. Digamos todo, entramos tarde al aire porque nos quedamos charlando de más cosas Sí, del total, detrás de porque escena. Ahí. el chisme nos puede. Porque El el chisme nos chisme nos puede. Bueno, y vamos a hablar ahora sobre una serie que se acaba de estrenar, una serie que tiene 8 episodios. 8, sí. No son tan largos, lo cual puede hacer que terminen viéndola rápido. O sea, Sí. como No te sé. digo por ahí de un tirón, pero... No, porque tiene su densidad Sí. aparte. Pero estamos hablando de Cromañón. Para mí, para hablar de Cromañón, la serie, hay que hacer un apartado de que desde el primer momento en el cual salió el título con un afiche y teniendo en cuenta que esta serie está enmarcada dentro de lo que es la estética de las plataformas, Sí. en muchos sentidos, empezó a generar desde el comienzo una resistencia. Mucha desconfianza, Muchísima desconfianza. desde un principio y creo que mucho hype negativo, ¿no? Como No, Estoy dispuesto a que sea lo peor. El hype en contra, sí. No, y Está. aparte haciendo un tipo de crítica muy exhaustivo hasta cómo se veía. Era un teaser de Sí, Nada. 20 segundos. Un teaser de nada. Sí. Sí. Hablábamos un poco fuera del aire como sobre esta idea de qué le pasa también al público local cuando va a haber una representación ficticia de tragedias locales. Sí. Porque hay una cosa de que estamos muy acostumbrados, digo, a ver, los hermanos Menéndez están todavía presos hace no sé cuántos años y nosotros estamos acá diciendo, a ver, tráeme más pochoclo que quiero ver cómo vive en la cárcel, ¿no? Viste, como Sí. hay una cosa de distancia y otro tipo de sensibilidad a la tragedia de otros espacios Total. que es muy, muy abismalmente distinto a lo que pasa acá y cada vez que se está por abordar un tema sensible que duele, genera, como decías vos, Nancy, mucha desconfianza. Sí. Y esta no iba a ser la excepción porque Cromañón, lo que sucedió en Cromañón, la tragedia, es algo que toca a muchas personas en su juventud, en un montón de cosas. Sí, y es muy loco pensar que ya están pasando 20 años igualmente del evento. O sea, en algunos casos como que no se siente tanto, pero me parece que tiene que ver justamente con que hay una idea también de herida abierta, no por lo que sucedió en ese momento, sino justamente por todo el después, Sí. ¿no? Y todo el manoseo del después, que mucha gente que está involucrada hasta el día de hoy no está conforme con cómo se dieron las cosas, no está conforme con las soluciones que le dio la justicia y las que todavía no dio, porque hay un montón de casos que todavía ni siquiera están cerrados. Y creo que ahí también impacta todavía un poco más esa sensibilidad diferenciada, digamos, ante la tragedia local, porque además es una tragedia local que mucha gente siente muy fresca. Sí, y que hay una cosa de... no, siento que todavía no se debería haber hecho una ficción de esto. Claro, y cuando literal, te pones a 20 pensar, años. claro, pasaron 20 años es un montón, 20 años es la vida de una persona Sí. que no sabe lo que pasó. No Claro. me la pasé pensando eso mientras veía veía la serie, Sí. justamente porque, por ejemplo, tengo un sobrino de 19 años que Listo. justamente no estaba vivo en Claro. ese momento y es un pibe que hoy sale los fines de semana a bailar, por ejemplo, Sí. y qué sé yo. Y decía, bueno, es un chico que está haciendo estas mismas cosas que estoy viendo hacer a estos chicos en la pantalla Sí. y no había nacido cuando esto sucedió. Entonces, Totalmente. eso te dimensiona un poco el tiempo que ha pasado también. Sí. También a mí me surge la pregunta de cuánto es el tiempo, ¿no? Que El hay tiempo que es todo el dejar- tiempo. Claro. Disculpame que te lo diga. ¿Cuál es el parámetro que hay que tener en cuenta para decir, bueno, ahora sí puedo hacer una ficción sobre este tema? Totalmente. Esa es una linda discusión que debería A mí me parece darse una fantástica. persona. Ay, gracias, Sí, chicas. sí, dígame. Sí. No, me parece que es Muy lindo lo que acabas de decir. me parece que tiene que ver eso que acabas de decir y el hecho de que tal vez no tengamos otras piezas previas más con una impronta súper documental y formal Seria. y seria y solemne y demás,
para que a esta serie se le esté pidiendo o exigiendo un poco todas esas Y cosas. que represente todo lo que Claro. tiene que representar una serie sobre Exacto. Cromañón. Pero se han hecho varios documentales. Sí, 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 ¿no? pero digo, como que no hay, siento yo, No está tal el vez. definitivo. Ah, Claro, uno mainstream, como digamos, que todo el eso, mundo haya como visto. que el primero, que como que lo primero más mainstream por el tema de la plataforma, como decíamos, Claro. por el tema del agarre que tiene detrás, justo es una ficción Claro. y no un documental. Sí, yo recuerdo que en su momento, no me acuerdo si fue para los 10 años, Sí. quizás estoy diciendo mal, pero me acuerdo que, si no me equivoco, era Nat Geo que había hecho un gran Puede documental ser. sobre Cromañón, pero en su momento era la época en la que se lanzaba en el cable En la tele, claro. y quedaba ahí, ¿no? Pero sí, a mí me parece que eso es un punto extraño, que de hecho fue una de las cosas que cuando salió el tráiler y todo el mundo, estoy generalizando, ¿no? Pero muchísima gente Sí, sí. ya lo estaba criticando, era, chicos, esperemos a Esperemos verlo. un poco. Sí. Sí. Bueno, finalmente se estrenó. Esta serie está dirigida por Marialí Rivas y Fabiana Tiscornia. A ver, para mí lo primero que hay que señalar, me parece, tiene que ver con que no es una serie, perdón, pero una historia, una ficcionalización de la responsabilidad del Estado sino que parte desde otro punto de vista que da un recorte muy singular sobre esta historia, que es el recorte de que vamos a ver a un grupo de amigos viviendo los días previos y viviendo, y esto me parece interesante, es viviendo totalmente abstraídos de lo que les iba a pasar, como Claro. cualquier persona que no tiene idea de que le va a suceder una tragedia Ujú. y vive en su frivolidad, en sus cosas más serias En su del día a día, juventud, Claro. aparte. en sus problemas Ujú. particulares, que no son los problemas Personales, colectivos sí, 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 que total. se iban a transformar después. Entonces, vos tenés una historia de juventud que en realidad un poco te pinta una época con algunas cosas más nostálgicas respecto de la vestimenta, cómo se hablaba, la música y algunas dinámicas barriales de ese momento, sobre un grupo de amigos que se pelean, se aman, se engañan, se quedan sin trabajo, consiguen trabajo, ¿no? Digo, como en su día a día, y me parece que lo que hace es una ruptura en dos partes temporales respecto de cómo eso era la vida normal antes de, y cómo eso después queda trunco o modifica sustancialmente la esencia de esas personas de ahí para adelante, que ya no tienen la misma liviandad para nada después de haber sufrido ese evento. Sí, que de hecho es algo que en los testimonios de los sobrevivientes de Cromañón es algo que aparece mucho. Esto de, a mí me cambió la cabeza, me cambió la forma de ver un montón de cosas, que es totalmente normal porque, como decían ustedes, eran pibitos, Claro, ¿no? Que sí. claramente no sabían que iban a vivir esta tragedia. Yo, voy a decirlo, no la terminé de ver. Me parecía Terrible, la terrible, verdad. terrible. Muy tremendo. Sobre todo siendo la que Prefiero dijo... no opinar. Sí, veamos sí. esto. Me guardo todas mis Prefiero. opiniones. Chicas, no tuve tiempo de pensar y tampoco de ver cosas. No tuvo tiempo de nada. pero al comienzo de la serie pasa todo esto de un gran foco en la vida cotidiana de estos chicos con algunos flashbacks, o no serían flashbacks. porque- Flash forward. Exactamente, ¿no? Como estos saltos en el tiempo. Eventualmente, cuando avanza la historia, la cuestión de las responsabilidades, estimo que se ponen sobre, Sí. sobre la mesa, ¿no? Sí, en realidad durante el transcurso de la serie va a manejar siempre dos líneas temporales hasta que llega el momento de la tragedia, que va a ser la previa en el 2004 hasta ese 30 de diciembre, arrancando ahí en Navidad, o sea, Claro. los últimos días de diciembre del 2004, y el 2008, que va a ser ese 4 años después, Muy en el cual poquito tiempo después. muy poquito tiempo después, pero que tiene que ver con una cuestión de que se están dando los testimonios en el juicio y cómo eso también hace que de alguna manera estos jóvenes tengan que reencontrarse y reencontrarse con el tema particularmente y tenerlo sí o sí sobre la mesa en algún punto. Ahora, había algo que había leído al respecto de justamente un poco más que una crítica, sino un miedo que mucha gente tenía, mucha gente relacionada justamente con los pibes que fallecieron en Cromañón o los pibes que estuvieron ahí, aunque hayan sobrevivido, que era esta cuestión de banalizar un poco las responsabilidades, lo que había sucedido. Que para y una demás. serie de una plataforma
me parece entendible Recontra que tengas podría ese haber reparo pasado, porque, pero absolutamente. porque lavan todo lo que cuentan. Bueno, Y puede porque ser. además realmente son 20 años de esta gente tratando de lavar esa imagen que un montón de medios habían generado al respecto de la irresponsabilidad de los pibes que estaban viendo a la banda y de que era porque ellos fueron a un lugar así, porque ellos estaban borrachos, porque ellos tal o cual cosa. Sí, sí. Porque la verdad es que los medios en ese momento tuvieron mucho de eso. Entonces Sí. yo entiendo también la aprensión de volver a ver ese tipo de representación Sí, probablemente a en la ver, pantalla. No sería raro que una serie de una plataforma de repente, no sé, ponga el foco en quién prendió la bengala o no. Digo, Total. hay un montón de formas de contar Cromañón y Sí. hay muchas que son muy delicadas y Sí. que son muy conflictivas y muy complicadas. En ese sentido, a mí me parece que esta serie manejó un respeto muy interesante sobre el punto de vista que eligió. Sí, y además al elegir a este grupo de amigos, que tiene cada uno su particularidad, también jugó con eso a permitirnos entrar desde distintos lugares o no a ese momento, porque justamente uno de los personajes, bastante secundario, no es al que le estamos siguiendo la línea todo el tiempo, pero trabaja ahí. Sí. Trabaja ahí y está todo el tiempo hablando de lo mal que se trabaja ahí, Sí. de las cosas que no están bien hechas. Y entonces Sí, son escenas muy pequeñas, son escenas muy chiquitas, sí, eso está muy pero bien. que están todo el tiempo hablando de eso. Y de cosas que realmente pasaron tal cual, que era que no hubiera agua en los baños, que hubiera media sombra en el techo, que la la salida de emergencia estuviera cerrada, que el local estuviera con la capacidad triplicada ese día para esa fecha en particular, y que hacía 15 días se había prendido fuego en otro recital de otra banda. Entonces, todo eso sucedió y todo eso está presente. Y algo que me parece muy interesante que trata de mostrar la serie, por lo menos, y que creo que muy respetuosamente también, es el tema de las propias internas entre los sobrevivientes, porque también estamos está muy hablando bien de un también. montón de gente con distintos puntos de vista. Sí, claro. eso también hay que, me parece entender lo que es que cualquier punto de vista puede herir el punto de vista de otro, Total. pero no No habla de invalidarlo una, tampoco. no lo invalida y no hay una malicia per se en construir un punto de vista, aunque no sea el tuyo de las cosas. Tal cual. En ese sentido siento que es muy respetuosa la serie por no haber polemizado al pedo en relación a lo que es el punto de vista de los protagonistas de la serie, pero sí fue muy inteligente en decir, bueno, está bien que haya una escena, aunque sea de un minuto, donde vos ves que hay dos personas que están discutiendo que si la banda, la responsabilidad de la Sí. banda o no, porque ¿Hasta no hay dónde? hasta El de dónde, la exacto, bengala. qué hacemos, ¿no? Digo, está bien, está mal que vuelvan a tocar, digo, esas discusiones que no están saldadas dentro de la serie, sí están puestas sobre la mesa, que me parece que también es ese no hacerse el boludo con que esas discusiones están y que están de forma interna también, porque no hay una sola versión posible de asumir lo que sucedió. Sí, es que también es lo que sucede en la realidad. Digo, no hay como una sentencia que todo el mundo se puso No. de acuerdo No. como en cualquier tema, ¿no? Y también es interesante que nosotros por ahí podemos tener nuestra opinión que no estuvimos ahí, Claro. pero si hay personas que estuvieron ahí, lo vivieron, lo sufrieron y sufrieron las consecuencias y así todo, tampoco generan un único sentido y punto de vista en algunos detalles o en algunos aspectos, bueno, la vida misma. O sea, Sí, la vida tal misma. cual. Y yo no me voy a poner a discutirle a alguien que sobrevivió a Cromañón No, de, en lo de ninguno absoluto. de los dos puntos de vista. O sea, no, No. no hay forma. Hay experiencias con las que no se puede No. discutir, o sea, no tiene sentido discutir con cómo vivenció alguien un No, evento no. como ese aparte, ¿no? No. Que es transformador y todo lo que Sí. dijimos, además. Y en ese sentido también, algo que la ficción suele permitirnos en términos generales es poder empatizar con determinados personajes y personalizar algo, que una cosa es decir un número y una cosa es decir había 4.000 personas adentro de sí. Cromañón y se murieron 194, y otra cosa es ver gente que le conociste un poquito de esa vida cotidiana previa y que lo entendés entonces como una persona, ¿no? Sí, es claro. como hay algo ahí Sí. que la ficción permite y que me parece que está bueno que se estén haciendo estas búsquedas, por lo menos. Sí, que voy acá a hacer un comentario, no sé ustedes qué van a opinar, pero me da un poquito de miedo, no, la verdad es que no vi tanto la recepción, por ejemplo, en redes sociales, me da un poquito de miedo que empiece a pasar algo al estilo La Sociedad de la Nieve. Un poquito ya pasó, sí, un poquito ya pasó.
Sí. A ver, por un lado, digo, es interesante que un montón de gente se acerque a esta historia, porque quizás, no sé, yo por ejemplo era chica, me la recontracuerdo, pero quizás, como decías vos, pibes que tienen 20 años Claro. que no saben nada, pero a veces la ficción también tiene como este doble filo de te acerca desde un lado, me sale la palabra como más romántico, pero romántico de ficcional, quiero Claro, decir, sí. que digo, uy, pucha, que no se vaya demasiado para el otro extremo. Es un tema, o sea, ahí hay una cuestión también de, bueno, cómo cada uno consume los productos audiovisuales, Sí, obvio. porque también otra cosa que decíamos fuera del aire es, todos vimos Titanic y lloramos porque se muere Jack, por ejemplo, Obvio, ¿no? Y el obvio. Titanic también se hundió en la realidad y un Y montón, un montón de gente se murió. y es como, ¿y por qué elegís contármelo a través de una historia de amor? Exacto, ¿sí? Bueno. Que es una de las una de las Sí. miles de posibilidades que hay Claro. en un lugar en donde hay tantas personas, ¿no? También un Totalmente. poco eso. Aparte, perdón, pero hay algo tan lindo Del amor adolescente. de la juventud, Sí, total. que es lo que tiene esta historia en la realidad y en la ficción. Me parece que está como utilizado narrativamente muy bien, que es esta cosa como de todos los condimentos que tiene la juventud en cuanto al entusiasmo por salir a la vida. Sí. Y todo lo triste que puede ser como eso se apaga a Se propósito trunca, de sí. una cosa tan triste que me parece que hay algo muy interesante en tener, más allá de muchos personajes, cada uno con un objetivo claro, hay una protagonista que es la Sí, que por lleva el supuesto. hilo narrativo. Y es clarísima la diferencia en el carácter del personaje. Y eso me parece que es lo más constructivo de la serie, ¿no? Como decir, sí, esta chica antes de Cromañón estaba viendo que si estaba enamorada de un chico de otro chico y Y después su de problema Cromañón, era ese. su Claro, problema era ese y está claro. contado en un registro muy juvenil. Total. Y yo, de hecho, me enganché con esas tramas y subtramas de decir, uy, qué loco, ¿qué será de la bandita de ellos? ¿Qué Claro, será? ¿qué va a ¿Podrán hacer pasar? algo? ¿Qué va a Ujú. pasar con la banda? ¿Qué va a pasar con la pareja? ¿Qué va a pasar con los amigos? Digo, todas esas cosas que forman parte de la trama y de las subtramas están muy inteligentemente cercenadas. Claro. Como pasa algo muy determinante que hace que ya no es lo mismo la historia de amor, ya no es lo mismo la historia de la banda, ya no es lo mismo, ya Sí. es como que se diluye mucho de esa cosa juvenil y los obliga a ir a un lugar muy oscuro, del cual es muy difícil y elegir 4 años después también lo que hace es elegir un momento en el cual me parece que había mucha gente que todavía estaba viendo cómo mierda salir de ese lugar de oscuridad. Eso te iba a decir, que me parece que está bueno haber elegido un tiempo después que es prolongado, pero no tanto, ¿no? Que es como bastante cercano igual en el tiempo, y a la vez que genera ese corte, y la verdad es que hay un montón de cosas que no se toma el trabajo de explicarte cómo se solucionaron. No busca ir por ese lado, y me parece que también está bien, porque es como, Sí. bueno, volver a encontrar a estos personajes esos 4 años después Sí. y ver qué pasó en Sí. el medio, y hay cosas que no es que se van a explicar a ver cuándo tal o cual le dijo tal o cual cosa a tal otro, ¿no? Claro. Tal cual. Y a mí particularmente me pasa que cuando sucedió lo de Cromañón yo tenía 16 años en ese momento. Estabas como... Yo ahí. había salido esa noche a un lugar que si hubiera pasado eso, nos moríamos todos, básicamente. Claro. Y es algo que me di cuenta después, cuando pasó Cromañón, como nos dimos cuenta de un montón de cosas después. Porque realmente en ese momento, si bien yo no escuchaba esa música, entonces no estaba ese día, ni había posibilidades de que lo esté, Claro, digamos, no estabas en ese circuito. en esa fecha, sí frecuentaba esos lugares. Chabán también regenteaba Cemento, lugar al Claro. que he ido un montón de veces. Y hemos estado en lugares así porque justamente lo que hacía era ir a ver bandas chicas. Mi hermano o sea, yo era la hermanita chiquita que estaba en la sala de ensayo de la Claro. banda del hermano, ¿no? Y lo que pasó después entre mis conocidos y eso era ponernos a pensar en esto, tipo, en este lugar, si pasaba en este lugar, Claro. pasaba lo mismo. Si pasaba en Eso este es lo lugar, que tiene pasaba Cromañón lo también. mismo. Le cambió la forma de divertirse a un Sí. montón de gente que lo hacía desde un lugar muy relajado y Sí, normalizado. muy normalizado. Estaban muchas cosas muy normalizadas. Y desde el exacto. disfrute, quiero decir. Sí. Entonces, hay como una cosa de repente ponértelo enfrente de la cara, el peligro y la Sí. muerte y un montón, y la tragedia y lo triste y todo eso que marcó a toda la generación de Sí. ese momento que salía a boliches, a recitales y demás. Por eso es tan importante también Cromañón. Sí. No sé si vas a continuar un poco con esa idea. No, y que Decía, en pues. ese mismo sentido es como también lo mismo, 20 años después, Sí.
¿no? Nosotros como que a partir de eso tenemos muy en claro ciertas cosas que no pueden suceder o no deberían suceder en determinados espacios, Sí. pero era la norma en ese Claro. momento. Y me parece que también ahí está bueno esto, el entender que era lo normal salir Sí. a espacios así y en todo caso quejarte de que no hubiera agua, por ejemplo, pero no Sí, estabas qué hijo de puta, pensando, listo. claro, pero no es que estabas pensando en que iba a haber si hubiera pasado tal cosa, si fuera a pasar tal otra. Y en ese sentido, justamente, el foco está puesto en que los pibes van a un recital, está puesto en ese disfrute y en lo naturalizado que estaba todo eso en ese momento en todos los ámbitos, Sí. justamente. Y también me parece que en ese sentido la serie hace un muy buen trabajo de recreación de la época, con un montón de elementos, con la forma de comunicarse y demás. Más allá de que sí, puedo decir, para mí, no todo pibe adolescente de 19 años de Villa Celina 2004, todos tenían celular, me parece que no. Ah, No. bueno, eso sí, es verdad. Es un montón, es un Sí, montón que se todos hayan comunican con podido estar celulares. mandándose mensajitos. Y Había bueno. uno, dos que tenían celular. Son en el convenciones grupo. que Así se que, hacen. ¿sabes qué? Más Hoy vale. escuchaba una entrevista justamente de dos sobrevivientes de Cromañón y claro, uno de ellos decía, la idea del celular que tenemos hoy no era la de ese momento, entonces, por ejemplo, dice, yo tenía un celular, decía este chico. Dice, yo tenía un celular, pero cuando salía no lo llevaba, justamente. Claro. Y es verdad, era una dinámica muy común decir, yo tengo un celular, pero si salgo voy no a lo ir a un llevo. recital Sí, y llevarme bueno, el celular. Y hoy es todo lo Claro. contrario, ¿no? Sí, Hoy es tu co- forma de comunicarte. Muchos Claro. sobrevivientes cuentan que cuando salieron en todo el quilombo, quizás se alejaron del lugar y después no tenían forma de avisarle a la familia Claro. que habían podido salir, ¿no? Sí. Justo que traes esto de la recreación de época, vi mucho comentario criticando justamente esto, ¿no? De la recreación, de la ropa. A mí, yo la verdad, yo lo veo insisto, yo no la terminé, literal. pero Yo lo la que vi vi, muy bien. yo eso. lo poco que vi, yo insisto, yo tenía 8 años cuando pasó esto, Claro. pero ya tengo un registro, tenía a mis primos que tenían esa edad. También me parece que a veces hay como un temita de concepción de pensar que todo el mundo hacía, o lo que vos hacías en esa bueno, época, sí, también. o que todo el mundo era una cosa tan homogénea. No sé, por ejemplo, voy a hacer una boludez, pero yo mañana voy a un recital de Dillom y yo capaz que no me he visto como se viste el ultramáximo fan de Dillom. Eso de hoy, de hoy, 2024, noviembre, total. Claro, entonces a veces me parece que se le exigen a las ficciones que sean, no sé, Stranger Things, que viste que todos parece que tienen la misma ropa. Sí, bueno, No todo pero el no mundo se todo es vestía un así. póster, claro, sí. Eso me pareció un poco extraño, pero a veces también como que la gente necesita un espacio para hatear algo y se agarra de donde puede. Sí, no, y aparte, claro, para mí es esto, es como esta molestia de algo que no tenés muy en claro qué es lo que te molesta y necesitas como depositarlo Sí. en alguna cosa, y si esa cosa tiene que ser, ay, mirá si este personaje se iba a maquillar, no, eso no es Sí. como el grueso de la cuestión. Hasta llegué a escuchar, ay, en esa época un gay no iba a ir a un recital de callejeros. Eso es una estupidez total. Digo, Como- ¿hasta dónde hemos llegado? No, justamente, creo que justamente Aparte lo de que... que está bien, Eso. re bien planteado para mí. Eso, Re justamente bien lo que iba a planteado. decir era que lo que habilita ese personaje en particular es que es muy difícil para él blanquear que justamente es homosexual en ese contexto. Y me parece que está muy bien trabajado eso. Sí. Y la vida en Villa Celina, siendo que yo viví mucho tiempo en Lugano Unidos, que es prácticamente lo Ahí, mismo, literal. debo decir que está muy bien representada la comunidad. Bueno, me parece que hay cosas muy lindas de guión que tienen que ver con decir, bueno, dentro de lo que es, por ejemplo, la tragedia, pasaron muchísimas cosas en esa misma noche, ¿no? Sí. Entonces, con lo que decían recién, ¿no? Lo de los baños, lo de la gente que entraba y volvía y salía y qué sé yo, me parece que eligieron también de una forma muy interesante, por ejemplo, decir, bueno, mostrar que había gente que volvía a entrar y que se murió por volver a entrar a sacar a gente. Sí, por la cantidad de veces que inhaló eso. Exacto, pero digo desde una voluntad de ayudar, ¿entendés? Absolutamente. Y es muy interesante que dentro de ese grupo de amigos donde hay distintas personalidades, justo el que por ahí es como el que labura más para el otro, ¿no? El que tiene como el un que está metido sentido en el más trabajo colectivo. social. Que sea ese personaje el que cumpla un rol importante dentro de ese momento, que no es que sea mejor ni peor que ningún otro, pero que está bien construido desde el carácter de los personajes. Exacto. Cuando en un montón de otras series de plataformas les hemos criticado que son todos una masa de cosas, de gente,
envidiosa, lo hablamos hace poco, Tal cual. sin estar representando nada de la vida real de un hecho histórico que haya ocurrido, sin sí. estar representando un hecho histórico, era, son un grupo de amigas que son todas iguales, les importa a todas lo mismo, hacen todas lo mismo, se visten parecido. No sabemos qué les interesa a cada una, no sabemos. Acá me parece que hay un trabajo de construir, Ujú. que cada uno es distinto, que cada uno, que son amigos, pero que también se matan, se pelean, les pasan cosas. Me parece que desde ese lugar es mucho más linda la serie en ese lugar. Para mí me permitió un montón disfrutar de todas las subtramas y de pensar qué lindo personaje Bichito, qué lindo Sí. personaje el cantante de la banda que es como muy langa y es un soquete total. Alto soquete. Total, ¿viste? Qué personaje la hermana chiquita que los tiene a todos cagando. Ana, sí. Todas esas cosas son parte de la serie y podría haber pasado algo. Esto, en principio, creo que es lo último de todo para decir de esta serie por está ahora. bien. Pero, digo, podría haber sucedido algo que para mí es mucho más dañino para lo que es este tipo de temas, que es solemnizar hacia atrás, ¿no? Que es como no poder construir un grupo de amigos divertidos, relajados, un desastre, quilombo, qué sé yo, porque sufrieron esta tragedia. Tal cual. Se sacó ese prejuicio encima la serie y pudo hacer para mí una serie muy digna, muy bien, muy Sí. buena en ese sentido. Bueno, y aprovechando esto mismo que vos decís, con el tema de todo lo que pasó en ese día, todo lo que pasó durante la tragedia o a partir de la tragedia de Cromañón, también creo que está muy bien construido, no solo desde el carácter de los personajes, como decís, sino también en aprovechar esta coralidad para repartir un poco lo que iba pasando. Y, por ejemplo, esto de que aparezca alguien con un taxi que te dice, dale, vamos, te llevo, que eso sucedió realmente. Un montón de gente que estaba en la zona empezó a acercarse porque se sabía que las ambulancias no daban abasto y empezó a llevar gente a los hospitales, ¿entendés? Para ayudar a los pibes a salir de ahí. Y todo eso es como aparece orgánicamente. Me parece que Está bien, ahí es está muy donde bien. estuvo bueno, que no sentí forzadas esas apariciones de esas cosas, de esos detalles que tienen que ver con lo que realmente pasó, siendo que es una ficción inspirada en hechos Sí. reales y de nuevo lo mismo, ¿no? Que podría haber tomado como un recorte todavía mucho más pequeño. Creo que trató de hacer confluir de manera lógica y natural un poco todas esas cositas o esos condimentos que formaron parte de ese momento. Una de las cosas que sí fue, me parece muy controversial con respecto a la serie y que tal vez no estuvo tan bien resuelta, tiene que ver con esta imposibilidad de usar música de callejeros. Que tiene la producción, por lo que leí, no hay ningún comunicado oficial ni nada, pero por lo que leí, ellos se han acercado, pero Callejeros, como siempre, o sea, como suele hacer con cualquier cosa que le piden, no cede los derechos de las canciones para que se utilicen en ningún lado. Y menos para esto. Y obviamente menos le van a hacer para esto. Que me parece una pena, porque... Lo cual presenta un desafío porque claramente hay algo de que están yendo a ver a Callejeros, de que están yendo a las 3 fechas, de que a todos les lo recopa, nombran de que lo nombran constantemente. todo el tiempo y qué sé yo, que es raro, pero que a la vez podría haber sido un desafío creativo muy interesante y no creo que lo hayan sabido resolver muy bien. Yo creo que era personalmente, muy ¿no? difícil. Para mí, logran llenar los momentos musicales que tienen que llenar, que tienen que estar, pero es inevitable darte cuenta de que eso está tratando de distraerte de lo que no hay. Eso queda muy en evidencia, pero también... Es muy difícil igual, Sí. me parece. Bueno, pero ahí entra otro debate y me encantaría poder conversar con alguien que haya hecho esta serie, ojalá, pero me encantaría preguntar por esas decisiones, porque hay algunas cosas de las que uno se imaginaría... ¿Se acuerdan cuando hablamos con Néstor Frenkel que dijo, bueno, había algunas cosas que yo sabía que podía no tener y había otras cosas que sabía que sin eso no había película? Tal cual. Y de esto me pregunto un poco cuánto fue determinante o si consideraron de esa manera el decir, bueno, si no hay música de Callejeros, ¿puede haber serie de Cromañón? Y al mismo tiempo decís, no puede ser que sí, porque Callejeros no te cede los derechos de nada, nunca vamos a contar la historia de Cromañón. Exacto. Son dos preguntas que me parecen como posibles. No, absolutamente. Hay que decir que también lo que es la banda de sonido original está hecha por Gabriel Pedernera, que es el baterista de Eruca Sativa y también productor musical, que trabajó tanto la música incidental como también las canciones de la banda y trabajó para los covers que aparecen. Un La genio música, ese. la música que aparece está muy bien puesta.
el tema es que particularmente a mí no me gustó cómo resolvieron el que no esté sonando Callejeros en determinados momentos en donde se supone que suenan, y suena una especie de rock barrial genérico, Sí, digamos, sí, sí, ¿no? sí. Como no es ninguna canción Sí. tampoco, y a mí no me termina de cerrar porque justamente está llena de otra música que sí sonaba en esa época y que sí suena hasta el día de hoy. Versiones Sí. muy lindas, como la de Triste Canción de Amor de Mujer Zebra, por ejemplo, que es Sí. una canción que se va a repetir Y durante la toda la cantan todo el serie y la tiempo, cantan sí. todo el tiempo, que ya es el cover de un cover, porque acá sonó mucho por La Renga, pero es una canción de El Tri, de otra agrupación. Entonces me parece que está tan bien trabajado todo ese universo musical Sí. que me quedó te sabor queda, a te queda, te poco queda. con Sí. lo que lograron ahí. Sí. Estoy totalmente de acuerdo que está buenísimo plantearse el... Desafío. Necesitamos, claro, Mm. necesitamos que suene Callejeros para poder hablar de Cromañón, porque si no, al final termina siendo seguir dándole un montón de poder, ¿no? A la banda, por ejemplo, para poder hablar de algo que sucedió, Sí. que los excede por completo Claro. en términos de no son, impacto. No son dueños de No esta son tragedia tal tampoco, cual, ¿no? exacto. No, tal Entonces cual. me parece que está buenísimo que la serie Sí. se haga igual y que algo Sí. exista igual y hasta Y- los nombres con ese nombre, y no es que invente que es otra Claro. banda. Sí. Eso hubiese sido terrible. Boluda, ¿eh? los actores son idénticos. Exacto, son está muy bien idénticos. representado desde el Physic du Rol. Me parece sí. eso nada más, como que ahí me Sí. quedé corta. Yo creo que es todo eso que estamos diciendo. Alguien tenía que hacerlo. Exacto. Y obviamente que cuando alguien lo hiciera, sí iban a ver los hilos, porque estábamos todos también pensando en eso y prestando atención a eso. Y sí. En ese sentido, a mí no me... Pero bueno, yo tengo otra relación con la música, entonces también eso También. puede ser que para mí sacás este agujero, lo llenas con esto otro, Claro. y por ahí te hago como una concesión mucho más Claro. fácil. ¿Sabes qué Tampoco para pasa? una sos persona- oyente de callejeros. No, qué sé yo, no, claro. O sea, Pero, por ejemplo, me gusta el rock, me gusta esa música de ese momento, pero no tengo el vínculo con la noche y el recital que tenía la gente con esas bandas en ese contexto en particular. Entonces, por ahí para mí es mucho más fácil reemplazarlo. sí, pero ¿sabes qué? También hay algo que es muy particular en este caso, con esta situación, que es el hecho de que ese primer minutito de recital antes, porque aparte la tragedia se desata Sí. en el minuto 0. Sí. O sea, es muy poco tiempo que... ¿Se sabe que- qué canción había empezado? Y sí, porque porque está grabado, Claro. está en video ese momento. Es durísimo Entonces, ver eso, ¿eh? obviamente, pero digo, hay toda una memoria emotiva aparte de mucha gente que sí sabe perfectamente qué es lo que estaba Sí. empezando a sonar incluso, que es difícil Sí. de modificar. Sí. No digo que no haya que hacerlo, o sea, está bien hacerlo también, pero siento que es como un lugar muy difícil. No, ni hablar. Para mí debe haber sido el mayor desafío Re. de la serie. Lograr esos momentos con esa ausencia, muy difícil, muy Sí. difícil. No, Vos- pero sí me parece sí. que está muy bien retratado igual lo que es el caos que viene Sí. después. Sí, me parece que está... El episodio Fantásticamente 5, en el retratado. cual sucede la fecha del 30 de diciembre y la tragedia, para mí tiene una calidad de recursos audiovisuales Sí. que me parece notable. Me parece que hay que destacarla porque lograron generar una sensación de incomodidad, de ahogo y de tristeza Ujú. que es tremenda y debe haber sido tremendo filmar también. Otra cosa que me encantaría saber es cuánto tiempo le llevó Un mes. filmar. ¿Un mes? Ujú. Increíble. Un mes. Un mes. Esa parte, ese episodio, les Increíble. llevó un mes. Wow. Bueno, enorme. Está muy bien filmado. Ya, Sí. ya el efecto del fuego está muy bien filmado. Sí, y también creo que ahí es donde está muy bien aprovechada la idea de la coralidad para también separarnos a nuestros personajes Ah, y que eso también llegue a afectar a entender un poco la dimensión del quedar lejos de sí. y acercarse lo más posible dentro de un registro en donde la gracia es ver a la situación de oscuridad, que es una de las cosas que más plantean como desesperante Ay, las no, personas que estuvieron en esa situación. Sí, total. Bueno, queda que la vea Cami. Claro, Que la queda termines. queda Y que que nos Camila diga qué se haga opina. cargo, ¿no? De Porque- esto que ella tiró así, dijo, ¡pum! La contracolumna. ¿Se imaginan? Llegaba, no coincido con nada Todo de lo todo que es dije. una porquería, va a decir. Esto está romantizando Cromañón y todo así, y son todos palermitanos. O sea, empezaba claro, con ya todos todo, los tú, lugares. tú, que- Su discurso film Twitter. Twitter, Claro. Phil Twitter total. No, Vengo a leer el siguiente hilo. Abro No, hilo, no. decía. Yo la verdad, habiendo visto, ya les digo,
2 capítulos y medio, creo. Mi crítica sesuda es... Claro, mi crítica se suda. No, la verdad es que coincido con lo que fueron diciendo. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, imágenes como unos flash de esa noche, que imagino que en el capítulo que lleva eso está totalmente potenciado, que me generó lo mismo que ustedes están mencionando y que realmente distaba mucho de lo que leía por ahí y digo, che, ¿qué pasó? De repente yo cambia. estoy viendo mal a verla De repente diciendo, cambia la serie. a ver esta mierda. Fui verdaderamente con una cosa de decir... Yo un poco también, ¿eh? Yo fui muy esto prejuiciosa, sí. no va a estar bueno. Horrible de mi parte, pero fui con esa actitud y me gustó un montón. La disfruté muchísimo, me enganché mucho con los personajes, me pude divertir por momentos, inclusive sabiendo que lo que iba a venir era durísimo. Y tuve que cortar en el momento del episodio de la tragedia, porque verdaderamente es muy jodido y le dieron toda la potencia que le podrían haber dado a semejante tragedia. Y volviendo a lo mismo, hay gente que tiene 20 años que quizás nunca vio nada de Cromañón. Sí. Y me parece una forma súper interesante de acercarse. Totalmente. A mí por lo menos me pasa eso. Hemos hablado de Cromañón. Hemos hablado de Cromañón. De esta serie. Ojalá, a mí me gustaría, yo voy a tratar de tener a alguien en este programa que nos cuente algunas cosas sobre esta serie porque... Nada, me parece que es súper interesante. Sí, justamente como para cerrar... Tenemos un llamado. ¿Te imaginas? No. Tenemos un comunicado que publicaron de No nos cuenten Cromañón, de una de las organizaciones, que me parece que... No. Me parece que justamente dentro de todas esas adversiones que es absolutamente válido que tengan las personas que están cerca de la situación, arrancan hablando de que repudian que se genere un rédito económico con algo que para ellos hoy todavía les duele, etcétera, etcétera, pero justamente hacen una salvedad diciendo creemos que es positivo que se hable de Cromañón y que un pibe, una piba que no conoce lo que es Cromañón se entere de su existencia y pueda llegar a interesarse por el tema e intentar buscar información más fehaciente por otros medios, que me parece que es una de las cosas que toda ficción basada en alguna época o algún evento real tiene que generar, que es esta posibilidad de que uno se acerque a un mundo y a partir de ahí pueda informarse realmente de lo que haya sucedido. Sí, a ver, si no se podrían hacer películas de la Segunda Guerra Mundial. De nada se podrían hacer. Bueno, pero ahí volvemos con lo mismo. Nos encanta desde acá ver películas, hasta inclusive que cambian la historia. Sí, claro. Y que dicen, a ver cómo ahora lo matan a Hitler. Tal cual. Y el chabón mató millones de personas. Sí. Comedias con Hitler. Comedias, parodias. Entonces digo, me parece que hay que progresivamente reconciliarse con la idea de que la ficción sobre las tragedias locales van a suceder, de que nos van a gustar y no nos van a gustar. Sí. Claro. Y que ese es el camino para que se haga más ficción que procese los dolores de una sociedad toda. Sí. Que para eso es el arte también. Tiene que pasar así también. El arte tiene que pasar a través de sí estas cosas, cada vez con menos prejuicio y cada vez con menos miedo de ser muy atacada, ¿no? Esta serie no tiene que ser la única de Cromañón. No tiene que haber otra serie que diga, no, yo por las dudas entonces no voy a hablar de Cromañón porque mira cómo mataron a esta serie. No. Tiene que haber un montón y que haya cosas equivocadas y que las volvamos a discutir. Porque es la única forma de seguir hablando de estas cosas. Si no, pasa tanto el tiempo que si solamente lo dejamos cristalizado en las voces autorizadas que en ese momento lo vivieron y nada más, cuando esas voces no estén más, porque eso es lo que va a pasar, lo ideal sería que quede algo de todo eso que se prolonga en el tiempo para que no vuelva a suceder. Entonces, me parece que hay un camino natural de las cosas al cual hay que intentar acostumbrarse a pesar de que duele un montón y a pesar de que no estemos tan de acuerdo con lo que se haga, pero tiene que suceder. Por lo menos eso es lo que creo que desde mi lugar creo que hay que decir desde personas que pensamos el arte de esa manera. Después, bueno, cada uno lo pensará desde el lugar que le toca ocupar en esta situación. Pero ese es mi punto de vista por lo menos. Yo creo que hemos hablado bastante. Sí. Hemos hablado un montón y todavía nos quedarán más cosas. Esperamos sus comentarios, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, claro que es un lindo espacio donde pueden dejar sus opiniones y debatir y conversar. Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es ir a hacer un breve corte. Sí, si señora. te parece, Nancy. Me parece. Hay que despedirla. Eso Se pone nerviosa. Se puso nerviosa. Se me descalabra todo el programa. Todo va a estar bien. Se descalabró toda ella. Claro. Directamente. Y luego el programa. Claro.
Nancy Jaimes, Sí. este es tu último bloque en este programa por Ay, hoy. Por hoy. Por hoy. No, pará. No te adelantes. No, por eso, este es tu último. ¿Qué? Pará, ¿Cómo? hay algo que ¿Dónde? no me No, dijeron. no, el día de hoy Sí, se retira temprano la señorita. el día ¿Tenés? me vinieron a buscar y ¿Tenés tu nota? firma mi mamá. Ah, ok. Sí, Más sí, vale. sí, firma mamá en la puerta. Justificativo. Le mandamos era. un beso a Sí, Mabel. Eso. ¿Cómo mandémosle está? un beso a Mabel, que está bien ahí haciendo su Ah. recuperación y que mandó un mensajito diciendo algo que está muy bien, que no es solamente la foto en el lobo marino para certificar Ah, que a uno ver. ha estado en Mar del Plata, sino la foto en el hotel provincial. Es verdad, tiene razón. Donde mi madre y mi padre vivieron su luna de miel, entonces es como que Con conocimiento de Me dijo- causa, lo dice. Excuse me me, dijo, yo yo solo... tengo foto en el provincial. Mabel, yo solo me puedo sacar en la puerta, ¿sabes? Vos sos muy Mabel y tenés tu foto en tu suite, pero Claro. Yo unas vacaciones las pasé en el Hotel yo no. Provincia. Ay, las No, odio. una cosa impresionante. Nancy, que se junten Que Mabel se y va- Cami mira, a que Mabel, vayan a hablar. hablar del hotel. Claro, Mabel, nosotras sabemos del tema de Jalas a las chicas. Ellos saben lo que es ser top. Impresionante. Nos vamos entonces ahora sí. Gracias, Sí. Nancy. Nos vemos No, pero por igual. favor. Nos seguimos Nos viendo. seguimos viendo, claro que sí, seguimos haciendo este programa. Sí. Y no me voy a ir sin presentar el tema Quiero que va que a sonar. sepas que el igual. último tema no voy a presentar una mierda, ¿sabes? No, yo lo sé, por eso dejé uno que dije, ay, yo iba a explicar algo sobre este tema, pero no lo van a decir, no importa. Voy a decirlo, el que va a Dios sonar mío. ahora, Dale. y después vemos qué pasa. Dale. Santiago Motorizado, que está Sí. metido mucho en hacer música para series, pelis, etcétera, etcétera, hizo un tema original para la serie, que es Lo que perdí, y es lo que vamos a escuchar ahora.